Muchísimas gracias, mi hermano José Antonio Delgado Villarruel, por auxiliarnos con este ejercicio que nos ayuda y nos faculta a recibir conocimiento de una mucho mejor forma. Y también gracias porque yo sé que a pesar de que estás ahí disfrutando de la hospitalidad de los hermanos en Salina Cruz, a quienes les enviamos un fuerte abrazo y un saludo y el reconocimiento por la ardua labor que realizan desde allá, pues finalmente estás realizando una labor importante con la democratización del conocimiento desde la perspectiva que es la que tú tienes, ¿no? De generar estas meditaciones, enseñarnos de estas formas. Así que muchísimas gracias, te envío un fuerte abrazo y nuevamente el saludo a todos los hermanos de Salina Cruz. El día de hoy tenemos una conferencia sumamente interesante sobre Rudyard Kipling y el sistema moral que él maneja en sus obras. Va a estar a cargo de nuestro venerable hermano Miguel Darío Lorenzana, nuestro venerable hermano. Voy a dar una muy breve síntesis de su hoja de vida. Él tiene estudios en electrónica industrial. Es scout desde 1984, es melómano, perdón. Fue iniciado en el año 2016, hoy es Past Master de la respetable Logia Simbólica Delta número 56 de la muy respetable Gran Logia Valle de México. Y bueno, pues él ha sido conferencista, articulista del SEMI, y siempre está presto a ayudarnos, como lo establece tanto los lemas y los preceptos del escultismo como de la masonería. Y bueno, pues el día de hoy nos trae esta interesante conferencia y sin mayor preámbulo, mi hermano Miguel, los micrófonos y la palabra son todos tuyos. Gracias, querido hermano Natayel. ¿Me escucháis bien? Sí. Correcto, bueno, ya estamos aquí en punto de, pues primeramente, a la gloria del gran arquitecto del universo, pues bienvenidos sean todos invitados, internautas, hermanos, amigos, compañeros y familiares a esta sesión. Y yo quisiera primero agradecer a ti, querido hermano Natayel Montejano, presidente del CEMI, del Centro de Estudios Masónicos Internacionales, así como a nuestro secretario, al buen David, que por ahí yo creo que se encuentra atendiendo otros asuntos, pero estará al pendiente de ello. Y la intención ahora de retomar esta vieja temática de un personaje que ya más de 100 años prácticamente de su obra, pues yo creo que hoy más que nunca tiene muchas incidencias con el mundo actual y vamos a saber por qué. Están confluyendo bastantes cosas de lo que ya se vivieron, una gran guerra que él estuvo en la antesala de ello. Hoy se vuelven a avivar otra vez los tambores de guerra en África, curiosamente, y vamos a ver aquí una relación de la guerra anglo-boer, donde el imperio inglés, pues ahí tenía sus huestes con la cuestión militar. Pero bueno, este es un pequeño preámbulo. Bienvenidos sean y pues empecemos a trabajar en ello. Ya tengo oportunidad de compartir pantalla, ¿verdad? Así es. Ok. Sin más, entonces yo creo que ahí se está viendo, ya está denotando la imagen. Sí, ya se empieza a ver. Perfecto. Pues de nombre completo, Joseph Rudyard Kipling, que tuvo una vida fructífera. Él nos plantea en una de sus obras magnas, el libro de la Tierra Virgen, los libros de la Tierra Virgen o el libro de la selva, como en muchas ocasiones se le ha denominado, pues encontrar ahí escondido parte de lo que viene siendo una filosofía moral, yo así lo considero, de un actuar, de un andar que él mismo sufrió y padeció, inclusive porque tenía muchas denotaciones y tuvo bastantes enemigos en su tiempo en forma. Yo creo que es bien darle un preámbulo a todo ello. Para eso,
el objetivo general, que aquí se los comparto, es simplemente que pasemos un sábado tranquilo, que vayan por café, que vayan por té, algunas galletitas y disfrutemos esta parte que nos tiene la obra de Rudyard Kipling. Sin más, vamos a ver también su entorno, el por qué algún grupo de locos con pantalón corto osamos utilizar parte de su ideología del libro de las tierras vírgenes y lo aterrizamos en el lobatismo. Vamos a ver por qué se da esas casualidades y las genialidades que tiene y encierra este libro. Esta es la ley de la selva, tan vieja y sabia como la selva misma. Es como empiezan los relatos del libro de las tierras vírgenes, que nos da una serie de ordenanzas, cómo es que actúan los animales alrededor de él. Habla de guerras, habla de muerte, habla de hambres, habla de miserias, pero también habla de fraternidad, de hermandad, de ayuda, y todo eso en una colonia entre animales que se deben de tener mucho respeto, y eso es lo que vamos a aterrizar. Quiero partir con este momento en la primera etapa de lo que es la educación. Y bueno, no, ciertamente no vamos a hablar de los libros de texto actuales, nos vamos a ir un poco más abocado a algo más importante. ¿Qué es lo que busca la educación en sí? Es ese desarrollo personal que nos va a dotar de habilidades. También lo podemos tener como valores, los conocimientos en general, y todo para qué? Para que tengamos un progreso y un crecimiento tanto en lo individual como en lo grupal. Y aquí podríamos aterrizar otros tantos grados que por ahí el quien sepa escuchar, que escuche, y el que sepa ver, pues ponga bastante atención. Partimos de algo muy esencial, 3 formas de educación: la educación formal, no formal y la informal. Entendiendo que la educación formal es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro educativo, llámese escuela, academia, centro, que está estructurado y concluye con una certificación. La gran mayoría que hemos tenido a bien estar en la academia, pues nos otorgan ese certificado que nos habilita con ese conocimiento básico y esencial. Por otro lado, la educación no formal es un aprendizaje que no es ofrecido por un centro educativo meramente y no genera una certificación. Más sin embargo, tiene carácter estructurado con objetivos didácticos de duración o planificación. Y por último, en este rubro de tipos de educaciones, la educación informal es un aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana. Muchos les llamamos lo que hay alrededor de toda nuestra vida, que están relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. Además, no están estructurados en forma de con sus objetivos, ni tienen una duración predeterminada, ni por supuesto persigue algún propósito en particular. Con esto como base, la no formal, la generalidad de las asociaciones civiles, que en este caso particular la Asociación de Scout de México hace, entramos dentro de ese rubro. Es una educación no formal, que perseguimos construir un mundo mejor para que sea más habitable y más amigable con nosotros mismos y con nuestro entorno, también dando un producto final que el egresado, en este caso ya sean niños y hombres, sean de valores, sean construyendo hacia los demás, cumpliendo deberes para con uno mismo, para con su ser superior y para con su patria. En ese entorno es que nosotros le damos cabida en nuestra organización como una educación no formal. Y de ahí, entonces, tomando esa referencia, nos vamos a una de las ramas menores del lobatismo, que son para integrantes menores de entre 7 y 11 años, niños y niñas. Pero, ¿qué es el lobatismo y cómo se inició? En la edición original de Escultismo para Muchachos, Baden-Powell, que es el fundador del movimiento Scout a nivel mundial, no fijó un límite de edad ni mínimo ni máximo para el ingreso de los muchachos. Al movimiento Scout, como consecuencia, las tropas tenían muchachos que iban desde los 11 a los 21 años. No tenía estructura, todo el mundo participaba y por ende, pues no había algún propósito en general. Habría que organizarlos. Para ello, entonces estuvieron creando las secciones. Después de un periodo de experimentación con la ayuda de Jerry Brown, Vera Berkeley y Pee Wee Everett, quienes son los que diseñaron las reglas de los Scouts menores, Baden-Powell decidió que era necesario buscar un nombre para esta sección.
así como el escultismo adecuado para muchachos pequeños. En esencia, encontró que deseaba que el libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling se constituyera como un atractivo para los muchachos y que con las ideas y orientaciones de Baden-Powell hizo que el lobatismo, un sistema completo en sí mismo, lleno de vitalidad, ideales, con un espíritu propio que obtienen resultados muy concretos. Ese sistema no reprime las características del niño, por el contrario, lo utiliza, y esto es precisamente lo que le da la nota distintiva. Los niños crean su mundo y se abocan a poderlo conquistar. Por lo tanto, es claro que la finalidad del lobatismo no es crear pequeños scouts, no, sino promover el desarrollo integral del niño mediante un ambiente de selva, ya que empieza a sumar algunas cuestiones características, con juegos, representaciones, canciones, dinámicas, en un programa adecuado a fin de que las posteriores etapas del desarrollo cuenten con una base sólida que les permita llegar a tener la formación integral del hombre en el mundo que el futuro necesita. Desde sus orígenes, el escultismo tiene como propósito el ayudar a la formación integral de los muchachos con la ayuda de actividades y planes de acción. Ese era el ideal que se perseguía y aún hoy se sigue teniendo. Pero ¿de dónde vamos a partir? Por supuesto, tenemos principios Scout. Y estos, para no andar mucho, tienen varias características. Uno es la responsabilidad con un desarrollo personal, la lealtad con nuestro propio país y la adhesión a principios espirituales, es decir, la lealtad a la religión que uno exprese y acepte, cualquiera que ésta sea, y que conduzca a esa cuestión de espiritualidad. También tenemos un apoyo que es una promesa de Lobato. Contamos también con la ley de la manada, las máximas de Lobato, un lema de Lobato que es siempre lo mejor. Cada vez que vean a los chiquitines por ahí junto con su aquela van a escuchar ese grito de guerra de siempre lo mejor. Tenemos una oración de Lobato que va encaminada a elevar ese espíritu interior de ser algo religado hacia con uno mismo y por ende hacia la proyección que uno está persiguiendo en el ser superior. El método Scout, que aquí ya estamos hablando quizás de cosas más técnicas, más científicas, y para no entrar en muchas discusiones ni circunstancias que nos puedan hacer perder el hilo, simplemente aquí están enumeradas. Es un aspecto de cómo se consigue el trabajo, cómo se concibe, cómo es que llevamos que todas estas dinámicas, canciones y aspectos de un programa Scout hagan que el niño alcance sus objetivos intermedios de crecimiento y tengamos un perfil de egreso. Eso es lo que queremos que el niño, que sea totalmente íntegro en todas sus cuestiones de carácter. Para ello, entonces, nos basamos en el marco simbólico. El marco simbólico, que es aquí donde entra la parte primordial de la integración, es decir, vivir en un ambiente de fantasía. A los niños, a las niñas, siempre les ha fascinado el de descubrir nuevos mundos. Debajo de la cobija hacen notables descubrimientos. En la oscuridad con una lámpara son imaginativos por excelencia. Todo ese potencial que tienen en cuanto a la imaginación es lo que queremos entonces abarcarlos y recubrirlos con un manto que es el libro de las tierras vírgenes. Y desde aquí partimos. A los niños los hacemos que se sientan hombres íntegros en la representación de este Mowgli, la ranita desnuda, que es la parte fundamental del libro de las tierras vírgenes. Y parte de la historia dice así: el libro de las tierras vírgenes, escrito por Rudyard Kipling, es la historia en la que se basan los lobatos. Es una historia emocionante de un niño en la India llamado Mowgli, que se perdió en la selva y fue adoptado por mamá lobo, que se llamaba Raksha, criado entre los lobos de verdad como un miembro más de la manada de Shionim. Mowgli aprendió la ley de la manada que le impartía Balú, su maestro, el gran oso, y Bagheera le enseñaba a la caza cotidiana, la pantera negra, que siempre ellos tenían que estar atentos y alertas. Todos en conjuntos hay que obedecer y obedecían a Akela, el jefe de la manada. Pero tuvo un enemigo terrible. Siempre en la selva se acechaba aquella sombra naranja pinta de rayas negras, que era Shere Khan.
el tigre que quería comerse a ese niño, porque él sabía que si llegaba a crecer y ser hombre, el casado podría ser él. Llegó algún día en que Mowgli efectivamente fue muy fuerte y ágil, y junto con una rama de toros pudo matar a Shere Khan y por fin librar a la selva de sus enemigos. Esta es en esencia la historia del libro de las Tierras Vírgenes. Los personajes, tenemos a una Bagheera, a una pantera negra, a Shere Khan, que no necesariamente representa la maldad. Vamos a ver, y si nos adentramos más en la lectura de La Ley de la Selva y el libro de las Tierras Vírgenes, descubriremos cosas que nos van a sorprender. Y ojo, algo importante, en su momento, este libro no fue redactado para niños. Realmente su intencionalidad no era un auditorio infantil. Lo que él veía a Rudyard Kipling era un libro de denuncia o una serie de cuentos de denuncia de cómo se comportaba en aquellos tiempos, hace más de 100 años, la sociedad, el imperialismo, cómo es que entre las mismas personas había clases, y aquí vienen representados. Algo muy importante es que, por ejemplo, vamos a ver y a escuchar también a los Vanderloo, que eran un pueblo sin ley. Curiosamente, a los lobos se les conoce como el pueblo libre, y eso tiene una connotación importante. Ya todos ubicados en el entorno de la selva, que tenemos a nuestros maestros, a nuestros directivos, a nuestros jefes, a nuestros apoyadores, pues nos vamos a un terreno que es conocido como la selva de Shawnee. Es donde se desarrolla toda la historia, las aguas del río Waingunga, la Roca de la Paz, los cubiles fríos, la aldea de Buldeo, las moradas frías, la barranca donde fue asesinado y acorralado Shere Khan, y todo esto dentro e integrado con 4 elementos. Una vez más, ya vamos a empezar entonces a disipar lo que se viene encontrando en este gran libro, gran historia, que manejamos la flor roja. Muchos la conocen como el fuego. También conocemos un río, el río Waingunga, el agua, la tierra, que son las cuevas, que son todo lo que está ahí enmarcado a nivel de tierra. Y por supuesto el aire también está presente. Todos estos elementos empiezan a jugar dentro con el niño en su sistema de fantasía, viviéndolo bajo un esquema de progresión dentro de la selva de Shawnee. Y ahí es donde aprendemos la ley de la manada, que es la que se lo imparte necesariamente aquel viejo lobo, un oso grande, bonachón, y que también, a diferencia de lo que nos han dado a entender en muchas ocasiones, era muy enojón. A cada rato le daba su zape a Mowgli, y siendo un oso grande, pues el pobre Mowgli salía por ahí volado, rodaba, literalmente era lastimado, porque no ponía atención. Él siempre respondía que no fuera como los Vanderlos, que no fuera como ese pueblo sin ley. Por eso es que la propia manada se pone así. El lobato escucha y obedece al viejo lobo, y el lobato se vence a sí mismo. Y si empezamos a incursionar estas dos partes, para un niño después de 3, 4 meses que está dentro de la sección, va entendiendo qué es lo que tiene que hacer. Y cada vez lo va repitiendo. El lobato escucha y obedece al viejo lobo, el lobato se vence a sí mismo. Y cada vez que le decimos algo al niño, ¿qué dice la ley de la manada? Entra la repetición, pero lo que queremos es de que inconscientemente la empiece a hacer suya. Terminando esta parte del lobatismo, nos trasladamos ahora sí a una vida común y corriente de alguien, pues, que para nosotros merece un respeto extraordinario. Conocido como el escarabajo, porque utilizaba sus lentes, o el escritor soldado, y todas estas eran denotaciones que también era el escritor del Imperio Británico. Él decía: denme los primeros 6 años de la vida de un niño y pueden guardarse el resto. La frase que Rudyard Kipling inicia su autobiografía Something of Myself, que él se publicó post-mortem. Hijo de padre artista y madre aristócrata, Rudyard Kipling nace en 1865 en Bombay, donde para los pocos residentes ingleses perdidos en el universo étnico que desde siempre ha sido el subcontinente indio.
Sus primeros años de vida los recuerda como una cotidiana convivencia con mundos incomprensibles para el hombre blanco, donde es más fácil que un niño domine el indonasti que el inglés. Vivir al lado de un cementerio parsi, que él lo tenía, donde los muertos son expuestos a los buitres, y la pregunta más normal de una madre sea, ¿por qué apareció la mano de un niño en el patio trasero de su casa? Era lo que tenían que vivir todos los que estaban alrededor de ese cementerio. A los 6 años, Kipling y su hermana menor fueron llevados a Inglaterra por sus padres para depositarlos en una foster home, una casa de crianza. 65 años después, el escritor todavía recordaba las brutales golpizas prodigiadas por la directora fanática de la religión y los castigos corporales como método pedagógico. Entre paréntesis decía, sin aviso alguno, según mis recuerdos, mi madre volvió de la India. Me contó que después de la primera vez que subí a mi pieza para darme un beso de buenas noches, yo levanté la mano como para detener el golpe. Aquello quedó estupefacto. Entonces era que yo estaba espantado, estaba acostumbrado a recibir tales golpes. Sale de ahí con una adquirida voracidad por la lectura, le gustaba y le encantaba leer. Por eso es que padecía miopía desde un principio, a lo cual lo obligaba a usar gafas. Y mucha gente de él, sobre todo sus pares, sus compañeros, le decían escarabajo, porque así lo trataban en la infancia. En 1878 ingresa al internado donde termina de afianzar su pasión por la literatura. A los 16 años, su padre lo regresa a la India para colocarlo como periodista en la Gaceta Civil Militar. El trabajo era pesado. Representaba yo el 50% del personal editorial de Punjab y al finalizar las jornadas tenía que limpiar toda la oficina. Este era el primer paso, la etapa infantil de Rudyard Kipling. Parte de lo que él se conocía en esas fechas importantes lo fue adquiriendo. Si bien era hijo de algo representativo de la colonia inglesa en la India y que tenían ciertos privilegios, al regresarlo al internado, él padeció y sufrió de muchas consecuencias, inclusive mentales y físicas, y él lo recuerda vagamente y lo plasma en su propia autografía. Alguien importante en su vida, llegando a la etapa ya madura, es necesariamente su padre, John Lockwood Kipling, que él era que nace él en 1837, recibió una educación artística, muy modesta quizás, pero antes de entrar al servicio de arquitecto, posteriormente hizo notables trabajos. Luego de haber ocupado un puesto de profesor en la Escuela de Arte de Bombay en 1865, fue el año de nacimiento de Rudyard Kipling. Después de ser un profesor consagrado, llegará a ser curador del Museo de Louvre. Su hijo habrá de pintarlo con los rasgos iluminados del curador del museo que recibe el lema del iniciado de Kim, una de sus obras máximas. Su padre, John Lockwood Kipling, muere en 1911 a la edad de 74 años. Y le tiene mucha estima Rudyard Kipling a su padre, tal vez recordando un poco su ausencia, la importancia que él tenía, se hace de excelentes trabajos. Él, como había tenido esta formación académica de dibujar y de ser parte creativa, le hizo inclusive los notables trabajos del libro de las Tierras Vírgenes. Ahí, una de las primeras etapas, una de las primeras cubiertas que tuvo el libro. Durante su progreso, pues simplemente tuvo la oportunidad, siendo su padre masón, de ingresar a la masonería. Pero en esta parte también es algo muy curioso. Ya con el oficio de periodista y miembro del Club de Inglés en Punjab, Kipling solo tenía 20 años de edad cuando ingresa a la gran familia de la masonería en abril de 1886. Lo aceptan en la logia Esperanza y Perseverancia con la dispensa de edad gracias a su señor padre.
Él mismo era un masón. Hasta el final de su vida, Kipling permanecería fiel a la cofradía, donde había camaradería, lealtad, fraternidad y todo lo que ello llevaba para poder crecer como persona. Como escritor, habrá de convertirse en un excelente visor del universo. Kipling trataba a menudo los temas de la iniciación, de la rectitud, de un espíritu de grupo que trascendían en las castas y orígenes sociales. Sus obras estaban impregnadas de todo ello. En la novela corta El hombre que quiso ser rey, relata las aventuras de dos británicos en Afganistán. Eran hermanos, a lo que se le describe así con el código de reconocimiento, y viene parte de esta lectura. Estreché su mano y casi caigo de muerto del susto, porque me dio el saludo masón. No dije nada, pero probé con la saludo de los compañeros. Respondió correctamente. Y entonces probé con el saludo de los maestros, pero acto seguido retiró la mano. No se podría haber explicado mejor. Y es aquí donde viene su fructífera labor. Tanto así que hasta un reconocimiento muy noble ha recibido. A principios de 1916, mientras que en el territorio continental europeo los ejércitos contendientes de la Gran Guerra iniciaban su tercer año, inmovilizados ante el fango de las trincheras de uno y otro lado del Canal de la Mancha, conoció a Baden-Powell, que él tenía la propuesta de un nuevo libro, el Manual para Lobatos, donde presentaba un programa scout para la naciente rama menor del escultismo, como ya lo vimos antes. Él también había fomentado las sugerencias del reglamento para Junior Scout, que posteriormente se convirtió en Lobatos. Él, Baden-Powell, tenía no solamente la noción de ver si eran lobatos o que quizás fueran o sesnos, cachorros o potros. Todavía no identificaba con qué iba a llamar esa rama menor. Así es, no es extraño entender cómo el fundador del movimiento Scout, Baden-Powell, decidiera emplear la historia de Kipling como base del marco simbólico del lobatismo. Al detectar los paralelismos en la vida y mentalidad de ambos personajes, quienes tuvieron vivencias semejantes, es decir, los dos estuvieron en la India y África del Sur, esta última compartiendo la misma guerra, gusto por la escritura y sobre todo la convicción de virilidad, patriotismo y respeto a las instituciones, de preferencia hacia la corona inglesa, como los principales valores para convertir la juventud en hombres de carácter. Esto era lo que ellos perseguían, que tuvieran ese crecimiento, esa responsabilidad patriótica hacia con su patria. Ahí es donde Rudyard Kipling empieza entonces partiendo de los acontecimientos cotidianos. Todo lo que él veía lo plasmaba. Por eso es que se le llama el narrador del imperialismo. Para 1889 retorna a Inglaterra con 24 años de edad, cerca de 10 libros publicados y una enorme fama entre el público y círculos literarios ingleses. Posteriormente se embarca en un viaje alrededor del mundo, contrae matrimonio con Caroline Ballister, con quien visita Japón en un viaje que publicarían sus impresiones para terminar estableciéndose en Estados Unidos. Y definitivamente en Estados Unidos no le fue muy bien. Permanece hasta el final del conflicto, de las guerras, cuestionándose los motivos que lo llevaron a Inglaterra a sostener una guerra contra un pueblo de inmigrantes holandeses, la guerra Boer franco-imperialista, donde decían que los territorios y los pueblos nativos estaba basada simplemente en cuestiones de ideales de racismo. Él ya lo estaba colocando así. A mediados del siglo XX encontramos a Kipling y su familia viajando constantemente entre Inglaterra y África. Para ese 1901 publican de sus libros también más conocidos, que es la novela de Kim. Kipling se encontraba en el pináculo de la fama. Todo escritor podría aspirar y paradójicamente en ese momento comenzaba su debacle. Él también fue muy criticado, muy vilipendiado, porque decían que nada más defendía al imperio por el simple hecho
de ser clasista. Para ello, entonces, tomando los primeros años de la guerra, por 4 años en los ejércitos constantemente se desgastarían en terribles y carnicerías en las trincheras. De ahí, uno de sus poemas, Sí, era el que más estaba escuchando dentro de las trincheras. Era un poema popular. La Gran Guerra le jugaría además una cruel ironía de arrancarle a su único hijo varón, John, según dice, en defensa del imperio. Desaparecido durante la batalla de Loos en el territorio francés, por lo que su padre no tendría siquiera el consuelo de recoger el cuerpo para darle sepultura. Ya en 1899 había experimentado una pérdida semejante con Josephine, su hija, víctima de neumonía. A partir de entonces, los estudios de la obra señalan que Kipling en su estilo se volvió muy amargo, se desilusionó, llenó de frustraciones sus partes existenciales. Su último libro fue precisamente una autobiografía que se publicó después de muerte. Él sufrió y padeció. Los logros meramente él ya los veía como algo material. Por ejemplo, en 1907 recibe el galardonado reconocimiento de Premio Nobel de Literatura, que a él sinceramente no le satisfacía, pero como consecuencia de las obras, él lo aceptó. Y aquí es entonces se vuelve a involucrar otra vez con el movimiento Scout. Ya había proporcionado parte de la literatura básica, el marco simbólico de las tierras vírgenes, pero aún con ello, a petición expresa de Baden-Powell, le hizo The Scout Patrol Song, que es su relación íntima con el movimiento Scout. Cuando Robert Baden-Powell, coronel entonces del ejército británico, decidió crear el movimiento, el libro de las tierras era algo importante, porque denotaba que cada animal imaginado por Kipling simbolizaba cualidades requeridas para llegar a ser un buen explorador. Es decir, te dotaba de sabiduría, bondad y rigor. Por ejemplo, en el caso de Balut, se denotaba agilidad, ternura y vigilancia. El de Bagheera, que era un animal muy audaz, te daba las reglas para cazar. Los dos hombres se conocieron en Sudáfrica durante la Guerra de los Boers en 1899, como ya lo detallamos. Rápidamente se pusieron de acuerdo sobre la necesidad de formar ciudadanos felices, activos y útiles, quizás por todo lo que habían vivido y padecido durante esa estancia en Mafeking y en la parte central de la India. Kipling compuso entonces, a petición de Baden-Powell, la canción de la patrulla, que es un himno que actualmente se entonan en muchos países, tanto muchachos como muchachas, escultistas en todas partes del mundo. Y también otro regalo que nos ha proporcionado el haber tomado la obra, la ideología de Rudyard Kipling, es quienes hemos tenido el agrado de cumplir una formación. Nosotros como adultos, al momento de introducirnos al movimiento Scout, tenemos que también tener una capacitación, una formación, y siempre nos sometemos a hacer una serie de protocolos, de tratamientos, y cuando cumplimos con esas etapas de formación, se nos responsabiliza con un gafete, con una pañoleta alrededor de nuestro cuello. El reconocimiento de insignia de madera, de ahí este certificado que durante mucho tiempo y aún en la actualidad se sigue expidiendo a aquellos que han terminado su participación como formación en el movimiento Scout. Hemos retomado estas pequeñas líneas que nos regala en nuestro certificado tan emblemático. En este reconocimiento de insignia de madera, las palabras es: ¿quién ha percibido el olor de la hoguera en el crepúsculo? ¿Quién ha escuchado el crepitar de los leños de abedul? Y durante esas noches de campamento lo hemos hecho. Una vez más, cada noche de campamento que recibimos y nos incorporamos con nuestro existir dentro de la naturaleza, recibimos este premio que Rudyard Kipling ya lo denotaba en esta parte del poema. Su etapa final, su tercer paso, quizás la más emblemática también, porque en la mayoría lo reconocemos así.
pensativo, observándote, viendo qué es lo que está sucediendo en el mundo actual, cómo nos estamos comportando. Después de tantas guerras, ¿hemos aprendido algo? La educación que se da dentro y fuera de la selva de Shawnee nos ha formado como ciudadanas, como ciudadanos. El escritor recuerda esto en el ocaso de su vida. Mi pieza de trabajo tenía 7 pies por 8 y de diciembre a abril, la nieve llegaba hasta el marco de la ventana. Ocurrió que cuando había escrito un cuento sobre bosques americanos en el que se hablaba de un niño criado por los lobos, en la inmovilidad del silencio del 92, algunos recuerdos de los leones masónicos de la revista de mi niñez y una frase que llegaba a meterse en mi cabeza. Todos los hombres somos animales y los animales son indios y los indios son sabios. Después de extraer la idea principal de mi cerebro, tomé la pluma, me puse a contar las hojas que tenía y mágicamente comenzó a escribirse la historia sobre Mowgli y unos animales que después de convertirse darían vida a los libros de la selva. Dados a conocer por primera vez en las diversas revistas del autor, reúne la historia de Mowgli en The Jungle Book, publicado en 1894. También salió una segunda parte un año posterior, y así los dos se agruparon en un solo tomo. Al ser traducidos en español, se les conoció como el libro de las tierras vírgenes. Pero no quedaba ahí parte de su creación. En la antesala también es trabajando con King, un libro importante y que nos habla de ahí a más detalle de lo que sucedía. El 5 de abril de 1886, en la Logia Esperanza y Perseverancia, número 782, en la ciudad perteneciente hoy a Pakistán, en una dispensa especial, dado que le quedaban unos meses para cumplir la edad mínima reglamentaria de 21 años, su padre intervino para que fuera ingresado a la misma. Kipling, en contacto con la teoría masónica, descubrió un espacio de sociabilidad diferente a otros clubs. Estas circunstancias le fascinaron a Kipling. El rito practicado con musulmanes, judíos, católicos, hindúes, blancos, negros, mulatos, etcétera, era socialmente original. Él decía que era amable y tolerante, y según lo experimentaba cada vez que iba a logia. Se afilió entonces en diferentes logias y participó en la fundación de otras tantas, según los avatares de sus viajes y estancias por los diferentes continentes. En su primer año, como afiliado, su ascensión de grados fue galopante, alcanzando en poco más de 6 meses el tercer grado que le permitió ocupar el puesto de secretario. Y aquí muchos estarían espantados con lo que sucedió, igual que Mozart, en poco tiempo llegó a otros grados de su propia logia. Su vida masónica fue activa en los primeros años. Ya en el siglo XX, el ritmo de vida lo apartó de su asistencia regular en logia. Se trasladó a vivir entonces a India, conocida entonces como la Oxford del Este, afiliándose a la logia Independencia con Filantropía número 391. A lo largo de su vida, varias logias lo nombraron miembro de honor o lo condecoraban con honores particulares según la identidad profesional de la logia, es decir, de solo artistas, o temáticas que eran de investigación. Su fama compensaba el incumplimiento de ciertas condiciones de entrada en diferentes tipos de sociabilidad. Por ejemplo, cuando en 1909 fue aceptado en la Sociedad Rosacruz de Anglia, en Inglaterra, sin ser aquel el momento miembro activo de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Entonces ya muchos conocemos de estas cuestiones y ahorita que nos espantan, pues eran un ámbito natural. Dentro de la misma masonería, le ofreció a Kipling que su formación colegiala le impedía la base de la represión moral y física que él había padecido. Kipling no empleó sus obras en la masonería ni a los masones de forma. Salvo el poema, plasmó la sinceridad masónica a través de un arte poético. Él siempre le tuvo prestancia y cariño
hacia la orden. Por eso es que le creía y le creaba a su alrededor un exquisito y muy respetado amor, dedicarle sus obras a la augusta institución. Por ejemplo, en Kim, las referencias masónicas son nítidas. Empezaba con el protagonista, un joven huérfano, hijo de masón. Esta obra pesó lo suficiente para que la balanza del premio Nobel lo acercara. Obviamente, el libro de las Tierras Vírgenes, más sin embargo, fue su más grande y relato, muchos dicen masónico, que era de una descripción de una experiencia iniciática, solo perceptible para quienes gozaron de la iniciativa masónica. En este sentido, Mobley experimentaba un aprendizaje de varias etapas, las mismas etapas que nosotros vivimos cotidianamente en lo profano o regularmente en las logias masónicas. Y en ellas se representaban varias de sus actividades. Una de las más emblemáticas, el hombre que pudo ser rey, y que lejos de ser una serie de pistas, lo que él denotaba era una crítica sarcástica de cómo es el comportamiento de integrantes de nuestra augusta institución, que en cualquier lugar quieren llegar, que él lo veía así, de imponer parte de su ley. Y se codeaba con excelentes personajes. Aquí lo tenemos en una visita oficial en 1992 del lado derecho con el rey Jorge V, que era simplemente su amigo más personal. De esa etapa, lo que podemos recordar es que efectivamente estuvo muy menguada su salud, estuvo totalmente alejado, haciendo sus escritos, y discretamente en 1927 la propia sociedad que lo estaba acompañando hizo un acto de filantropía creada por un grupo de amigos, y él lo que sugirió que sea lo más privada y silenciosa posible. Alguien nos ha dicho recientemente que la caridad y la filantropía no requiere fotografías, y descansa a otro connotado e ilustre personaje, Charles Dickens, en la abadía de Westminster. Ahí es donde descansan sus restos mortales. Este dibujo de su señor padre nos habla ya entonces de la intencionalidad con lo que nos estaba dando el involucrarnos con animales. Aquela es el viejo lobio sabio que era el jefe de la manada, al que todos obedecían. Balú, el gran oso pardo que era un buen amigo de la manada y enseñó a los lobatos la ley de la misma. Bagheera, la gran pantera que era muy fuerte y ágil, que le enseñó a los lobatos cómo cazar y cómo vivir y sobrevivir en la selva. K, la enorme serpiente pitón muy fiera y brava y el terror del pueblo de los monos, el pueblo sin ley. Los Vanderlocks, los monos, eran desordenados, tontos y desperdiciados, quienes nunca hacen nada por tener algo de cobijo, por tener una ley. Siempre copiaban lo que hacían los demás. Finalmente, Shere Khan, el tigre, el villano de la historia de la selva, era cruel, insaciable, lleno de artimañas. Muchos decían, nadie quiere llamarse o ser Shere Khan. Y a diferencia aquí de alguien muy particular, Tabaqui era un chacal, un animal rastrero. Muchos los podríamos ubicar como un traidor. Jubelaz, jubelón. Por ahí hay muchos que sabrán a qué nos referimos. Y a diferencia de una interpretación que tuvo hace poco tiempo, una notable compañía internacional, los buitres no existen tanto en el libro de las Tierras Vírgenes. Se refieren a Chile, el Milano. Ellos son carroñeros. A ellos son los que realmente están dándole mantenimiento a la selva. Saliendo de esa etapa de la vida y obra de Rudyard Kipling, nos adentramos entonces en esta parte de la propuesta, a los cuales hay dos. Recomiendo ampliamente lo que nos dice ya un hermano en la iniciación de Mobley,
que es un estudio acerca de lo que vive y padece y cómo es que se va dando junto con sus pruebas, aún iniciado dentro de la augusta institución. Una obra interesante, consíguenla, es de bastante enseñanza y la propuesta es de que dentro de nuestro mundo, dentro de nuestro universo, dentro de nuestra logia, tenemos a un primer vigilante que nos está dictando parte de la ley, alguien que nos supervisa, que es Bagheera. El iniciado, Mowgli, es como ese aprendiz que poco a poco, dando tumbos, tiene que aprender a ser, a conocerse a uno mismo, a desbastarse su propia piedra bruta para ser un hombre íntegro. Todo bajo la supervisión de un venerable maestro, de un aquela. Y es parte de lo que viene integrando la obra del libro de las tierras vírgenes. El lenguaje secreto de la selva, que es muy interesante, aquí es donde vienen dadas las connotaciones. Para muchos en la augusta institución tenemos sobrenombres, hay grados, palabras secretas, palabras de pase, pues también a los lobatos les decimos, tú y yo somos de la misma sangre. ¿Quién más derecho de sangre que los propios hermanos? No les llamamos el oso, no le llamamos primer vigilante, le llamamos Balú. Un hermano gris a mi hermano de fraternidad. Y así cada uno de ellos. Los vándalos los conocemos con los pueblos, en un pueblo sin ley. Aquellos que no respetan, a los que hacen ruido, a los que constantemente nos están desorientando cada vez que llevamos nuestra circunvalación alrededor de un ara. Y este lenguaje se extiende aún más. Tenemos al pueblo libre, que es la manada de lobos. Y que siempre tenemos en el oriente a un orador que habla en nombre del pueblo libre. El pueblo venenoso está presente. El consejo de la peña, que es donde está la reunión de viejos lobos, llámese oriente. El árbol de Dag, de la paz. La aldea de Caniguara, podría ser la de los profanos. El Ancus podría ser la vara con que se hace la circunvalación. Es decir, podemos encontrar tantas similitudes y cada uno de nosotros con su imaginación poderosa que tiene, lo podríamos involucrar dentro de la historia del libro de las tierras vírgenes. Es un legado que nos ha dejado un personaje que vivió un momento antes, previo a la Gran Guerra, y que hoy nos sigue derramando con su gran conocimiento. Curioso es, y creo que no es casualidad, sino causalidad, de que el primer capítulo del libro de las tierras vírgenes se llama Los hermanos de Mowgli. Y que es en ese primer momento cuando Balú dice, yo se acepto a Mowgli, aunque sé que no es cachorro de la manada. Y se aparece también Bagheera a ofrecer un toro cebú que acaba de cazar a cambio de que se quede. Dos personajes, dos padrinos, dos vigilantes que van a conducir a Mowgli a que se quede dentro de la manada de Shawnee. Y así, cada uno de los capítulos nos va a estar denotando algo en particular, algo que tienen que hacer que nosotros recobremos esa parte iniciática, gradual, de conciencia y de todo el bagaje de información que nos han hecho a nosotros pues ser hombres libres y de buenas costumbres. La ley de la selva finalmente también tiene ese contexto. Muchos le podrían llamar código moral masónico o la ley de las tablas del monte, no sé. Pero aquí descubrimos frases como, para el lobo el cubil es un refugio. Para mí, ¿cuál vendría siendo el refugio? Mi hogar, mis amigos, mi iglesia. Pero todo ello tiene que ser por fuerza, por una fuerza interior. Ese refugio que es un cubil es mi templo, mi santuario, mi logia. Se está permitido matar, pero ojo, para el bien, para tu hermano. No mates por gusto. El hombre
con ningún pretexto debe de hacerlo. La gran sabiduría que nos emana de la ley de la selva, contenida dentro del libro de las tierras vírgenes, nos hace actuar. Hay que matar, hay que morir para poder renacer. Matar al ego, matar a la envidia, matar la ignorancia. Eso es parte de lo que trae la ley de la selva. ¿En qué se basó? ¿Cómo lo ideó? Solamente alguien lo puede decir y él ya ha trascendido. Pero nos ha dejado un legado muy importante. Ese es el contexto en el que yo lo estoy manejando. Que tanto el libro de las tierras vírgenes nos está dando un paso gradual a ser mejores, como la misma ley de la selva, tan vieja y sabia como la selva misma, nos está diciendo, pongan atención. Si dos manadas chocan, hagámonos a un lado. Y solamente los sabios, los jefes, que hablen para que lleguen a algún acuerdo de beneficio para todos nosotros. Y simplemente basta con salir a la calle y nos estamos confrontando ¿con quién? Con el irrespeto, con las faltas, con las groserías. Y nunca ponemos atención a nuestro estado de conciencia, decir, tranquilo. Adopción del lubetón. Antiguamente se decía que hay que levantar al vástago. Y aquellos que han tenido la dicha y la alegría, y si hay pequeñines presentes, pásenle el mensaje, una hermosa ceremonia prácticamente a su altura. Estando presente la leche, la sal, la miel, el pan y otros elementos. Y que esa prácticamente se narra en el primer capítulo de Libros de las Tierras Vírgenes, los hermanos de Mowgli. Que una de sus frases con la que podemos denotarlo es: el derecho de un cachorro tiene a ser admitido por la manada, deberá defenderlo por lo menos 2 miembros de esta, que no sean su padre y su madre. En la ceremonia de adopción del lubetón, ¿quién presenta a los niños? Esa es una pregunta para que más adelante pues la podamos contestar toda. Ya en el momento final, porque creo que ya nos pasamos por unos cuantos minutos, quiero poner a su disposición algo emblemático que ha sido diseñado, y por lo menos así lo pone nuestro querido e ilustre trascendido hermano, es el poema Sí. Y tiene una historia, tiene una hermosa historia este poema. En 1910, Sí es un poema que consiste en un buen consejo de padre a su hijo. Cada estrofa reflexiona sobre los diferentes desafíos de la vida y cómo manejarlos. Sí, es un poema maravilloso para enseñar a los niños a crecer, tomar buenas decisiones y creer en uno mismo. Según el propio Rudyard Kipling, en su autobiografía Something of Myself, publicada en 1937, fue inspirado por el doctor Leander Starr Jameson, quien en 1895 lideró una incursión de las fuerzas británicas contra los Boers en Sudáfrica, que por ello fue llamado la incursión de Jameson. Y ya finalmente, para poderme dar la salida, yo creo que sí se va a poder. Prestad atención. Si puedes estar firme cuando a tu alrededor todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza, si cuando dudan todos fías en tu valor y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza. Si puedes esperar y a ti, a tu afán, poner brida o ser blanco de mentiras y esgrimir la verdad, o siendo odiado, al odio, no dejarle cabida y no ensalces tu juicio ni ostentes tu bondad. Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey, si piensas y el pensar no mengua tus ardores, si el triunfo y el desastre no te imponen su ley,
y los tratas lo mismo como a dos impostores. Si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados, o miras hecha trizas tu adorada quimera y tomas a forjarla con útiles mellados. Si todas tus ganancias puestas en un montón, las arriesgas osado en un golpe de azar y las pierdes y luego con bravo corazón, sin hablar de tus pérdidas, vuelves a comenzar. Si puedes mantener en la ruda pelea alerta el pensamiento y el músculo tirante para usarlos cuando en ti todo flaquea menos la voluntad que te dice adelante. Si entra la turba, das a la virtud abrigo. Si marchando correyes, del orgullo has triunfado. Si no pueden herirte, ni amigo ni enemigo, si eres bueno con todos, pero no demasiado. Y si puedes llenar los preciosos minutos con 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y todo sus codiciados frutos. Y lo más importante, serás hombre, hijo mío. Gracias, gracias, gracias. Es cuanto, querido hermano Atayel, queridos hermanos todos. Bellísima conferencia, hermano, como siempre. Muchísimas gracias. Ha sido una delicia escucharte y ver todo este material que nos has compartido. Les voy a activar sus micrófonos para que me ayuden a tributarle una fuerte batería de júbilo a nuestro hermano Miguel. Adelante, por favor. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por la información. Muy bien. Felicidades. Bonita conferencia. Felicidades, hermano. Saludos, hermano. Excelente, hermano. Muchas gracias. Gracias por el abundante salario. Gracias. Somos de la misma sangre. Magnífico, magnífico. Bien, vamos nuevamente al silencio. Y bueno, pues les voy a pedir que vayan levantando sus manitas a los que están interesados en hacer alguna aportación. Mientras tanto, voy a compartir el artículo que corresponde mencionar el día de hoy. Es Dios no existe. En este artículo se plasma la totalidad, bueno, del discurso que diera Ignacio Ramírez, el nigromante en la Academia de Letrán, a los 19 años. En esta disertación, pues se deja claro el porqué de muchos usos y costumbres de la actual masonería mexicana, un poco más alejada de la religión que algunas otras masonerías en el mundo. Bien, pues vamos a proceder a las preguntas y respuestas. Y yo tendría una primera pregunta, mi hermano Miguel, y es necesaria. ¿Sabes o tienes el dato de si de esto último que comentaste con relación a la adopción de lubetones, si fue influido Rudyard Kipling con relación a la masonería para realizar esta narrativa, o fue al revés? La masonería tomó esta parte del tema de los lobatos para establecer esta ceremonia de adopción de lubetones. Gracias, querido hermano Anatayel. Mira, por lo que estuve estudiando e investigando, se dice que lo de adopción de lubatones realmente dentro de la masonería viene en su relación egipcia, que es de ahí donde viene esa corriente. Yo creo que no es coincidencia y retomó en algo Rudyard Kipling. Necesariamente al verse involucrado que era más factible manejar lobos por la forma en lo que ellos se conllevan, cómo conviven, que realmente no sean que sean salvajes, sino se trabaja en grupo, uno ayuda al otro. Entonces yo creo que la adopción de lubatones viene más por la corriente egipcia, que inclusive se ponían una máscara al momento de hacer esa ceremonial, y es lo que retoma las propias liturgias. Y coincide un poco con la propuesta que tiene
Rudyard Kipling en el libro de las Tierras Vírgenes, pero no todo está dicho. A lo mejor ahorita uno de mis sabios también nos podría dar luz en cuestión de ello. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de Mario Lino. Hace falta encender la cámara, por favor, Mario, para poder hacer uso de la palabra. Bien. Adelante, por favor, Mario. Perdón. Ahora no sé si me puedes escuchar. Listo. Perfecto, mil disculpas. No participo casi nunca por el celular. Muy buenas noches a todos y encantado por la exposición de hoy en relación al tema del lobatismo. Y bueno, una pregunta para el investigador. Muchos especula en relación a que Baden-Powell haya sido también un iniciado masón. Me hacían referencia inclusive a algún libro que no he llegado a dar con él, donde se comentan detalles de su iniciación, y esto habría sido comentado por Rudyard Kipling. No sé si es un invento, si es algo real. Bueno, pero para mí, que he estado muchos años, más de 30 ya involucrado en el movimiento Scout y los últimos 7 en masonería, veo pues muchísimas similitudes, muchos elementos que a todas luces hacen ver una gran influencia de la masonería en lo que es el movimiento Scout, sus principios, sus valores, algunos elementos de la mística, etcétera, etcétera. Realmente nota mucha influencia, ¿no? Y por ello tal vez haya mucho más, inclusive por mencionar, de la relación entre una institución y la otra, una institución centenaria también. Y bueno, y la consulta también va en ese sentido, ¿no? Si el investigador ha logrado dar con algunos otros datos adicionales que nos muestren, en realidad, que puedan afirmar que el movimiento Scout, tal como otras organizaciones, más o menos de la misma época, como Rotarios o Leones, también puedan ser considerados una institución paramasónica, ya que nacen de esta lógica y tienen alineados muchos de sus preceptos. Esa era mi participación. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, querido hermano Mario, y hermano de doble sangre, por cierto. Hemos estado investigando, no en lo particular, sino también con otros compañeros también que debo de agradecer en el otro grupo en el que estamos, Scout Masones, que también son bienvenidos a participar en él. Y hemos sacado varias conclusiones. No hay algo categórico, no hay una prueba fehaciente de que Sir Lord Baden-Powell, Robert Stevenson Smith, Baden-Powell o Gilwell haya sido masón. Mas, sin embargo, muchos de los connotados ilustres que estuvieron a su alrededor, entre ellos Rudyard Kipling y otros más, quienes formaron y forjaron el movimiento Scout a nivel mundial, pertenecieron a la masonería. Lo único que hay como un dato, hay 2 fuentes que hemos tratado de investigar. Una es un autor italiano que dice que tiene 10 preceptos, de los cuales categóricamente es Baden-Powell iniciado, y está en una obra que está en italiano y que tengo que conseguir el libro. Y la otra es en un estudio de una norteamericana que se llama el libro Los Constructores del Imperio, donde detalla las guerras anglo-boers, donde definitivamente habla de Rudyard Kipling, habla de Baden-Powell, y ahí en unos apartados, en ciertas páginas, muestran las logias que se hacían allá en el sitio de Mafeking, por ejemplo, o en los sitios de donde se estaba llevando la guerra. Es la única como pequeña pista que nos mandan, e inclusive la autora ya le llama hermano Robert Stevenson Smith Baden-Powell. O sea, son pequeñas claves, pero definitivamente, categóricamente, todavía estamos en duda. Posiblemente más adelante, teniendo
a lo mejor al hacer una incursión en bibliotecas o ahora las cuestiones de internet, podríamos tener algo, pero por el momento definitivamente sigue en duda y estábamos por el no, pero no todo está dicho y hay muchas pistas que nos han dejado de que posiblemente o lo vio o no lo terminó. Es lo que te puedo comentar. Muchísimas gracias. Mi hermano Miguel, sí, digo, seguramente has visto la película del Libro de la Selva, no la última que salió, sino la versión primera de Disney. ¿Qué datos pudieras observar que están alejados de la filosofía o de la temática que estás comentando el día de hoy? En primera, en el libro de las Tierras Vírgenes no existe un rey Louie, que es el mono dicharachero que le trata de robar el secreto de que posee, y es cómo hacer la flor roja, es decir, el fuego. Esa parte está eximida realmente fue una adaptación que hizo Walt Disney, que también, abriendo un poco el paréntesis, se dice que Walt Disney fue iniciado. Igual hay ciertas dudas de que realmente no, ya le dan inclusive una logia o algo así, pero realmente no está tan concreto que haya sido iniciado en los Augustos Misterios. Quizás, insisto, a lo mejor pasó de noche o algo hizo. Y de ahí la trama, la verdad es que en su momento fue muy bien vista, fue bien llevada a cabo, inclusive en la traducción al latino con Tintán cantando la canción de Balú, pues realmente Balú también se desdibuja mucho, no es ese oso bonachón que dice trépate a mi panza y vamos a bailar y a comer la miel y todo eso. Realmente, como lo mencioné en la presentación de hace momento, Balú es como cualquier primer vigilante, son estrictos, son rectos y te imponen cómo es que debe de llevarse la ley de la manada. Bagheera, pues en la película también se desdibuja un poco porque no le enseña a cazar y es la cazadora, eso es el segundo vigilante quien te va instruyendo cómo realizar las cosas. Entonces, digo, para la versión para los niños, pues yo creo que está bien. La idea general se pierde un poco, es la convivencia de animales con algunos otros, pero en sí la obra es las diferencias que veía Rudyard Kipling en su sociedad, que era clasista, que era imperialista, que había mucho desde no se seguía la ley y él lo trata de involucrar y en la película de Walt Disney se va perdiendo. Curioso es que en la más reciente, donde ya es actuada con actores prácticamente, ahí se atiene más a la verdad. Ahí sí hay el oso que trata muy mal a Mowgli, la Bagheera es que le van diciendo. Entonces, bueno, son diferentes percepciones. No digo que es la mala, que es la peor. Es una opción para poder adentrarse en los dibujos animados y en la ideología de pues buscar siempre algo en beneficio de los niños. Muchas gracias. Vamos con la participación de Dave. Adelante, por favor. Primero, antes que nada, quiero agradecer al querido hermano Miguel por su conferencia. Yo también soy scout y siempre me ha agradado mucho la mística que me ha dejado a los scouts. Yo siempre he considerado que si no hubiera sido por los scouts, no sé qué hubiera hecho de mi vida. Me dieron mucha luz, mucha guía y mucha estructura en un momento donde me sentía muy solo. Y esta cuestión del libro de la selva, pues son de las primeras cosas que... Yo entré en tropas, ¿no? Que es como adolescentes, pero leí el libro de la selva porque me interesé en la cuestión de los lobatos. Y sí me llamó mucho la atención todo este juego que maneja de la ley, de estas reglas, de estas normas, que están como disfrazadas entre un cuento para niños. Y eso hizo que me interesara más después en un libro de Kipling que se llama Kim, que quisiera preguntarle al querido hermano Miguel. En este libro sí marcan más esta cuestión de la masonería, la señala más durante todo el trayecto del protagonista, es todo el camino de la iniciación. Y hay un punto en particular del libro que me llama mucho la atención, que quisiera preguntarle al querido hermano Miguel,
Hay un momento en el libro donde Kim, el protagonista, llega con yo creo que es como un maestro, y lo pone en una prueba muy extraña que consiste en que lo hace ver, no sé si lo hipnotiza o no, pero lo hace ver como una especie de jarra y la arroja al suelo, y lo toma de la nuca y lo hace que vea la jarra y le dice, mira cómo la jarra se vuelve a armar. Y bueno, según se ve, bueno, según el Kim va viendo cómo la jarra se va a armar, pero él con su fuerza mental logra sacarse de este poder mental, no sé qué le estaban haciendo. Y entonces ese me ha dado mucha curiosidad cómo interpretar en esta cuestión de los símbolos, este pasaje, en específico este pasaje de Kim. No sé si el querido hermano Miguel me pueda apoyar. Esto. Gracias y gracias por la atención y por la pregunta. Creo que muchos se van a acordar que la fuerza subyugada por la inteligencia, algo así, palabras más, palabras menos. Ahí está la respuesta. Entonces, más que fuerza tendríamos que utilizar la inteligencia. Y sí, son varias anécdotas. Yo creo que más que, a lo mejor más adelante, si nos dan permiso y no nos aburrimos bastante, más adelante haremos la disección literaria quizás del Kim, que realmente es donde denota más la envoltura masónica de las iniciaciones, más que el libro de las tierras vírgenes. Yo creo que es Kim, que inclusive dentro viene una parte que da la pista a la conexión en el segundo tomo del libro de las tierras vírgenes con Kim, y que nosotros, abriendo un poco el comentario, nosotros dentro del movimiento Scout, en la rama de Lobatos, hacemos las pruebas de Kim, y Kim está enfocado al compañero. ¿Por qué? Porque las pruebas que hacemos es de Kim, las habilidades tiene olfato, tacto, vista, es decir, todas las cualidades, las 5 cualidades que debe de tener un compañero masón, las facultades humanas, les decimos. Entonces, dime tú, ¿qué relación podríamos encontrar ahí con Kim dentro del lobatismo, con Kim dentro de la novela misma, la iniciación, y traéndolo como compañero? Entonces, alguien dijo, para poder ocultar las cosas, muéstralas. Y creo que Rudyard Kipling nos está mostrando muchas cosas dentro de sus obras literarias. Y ahí hay parte de una respuesta. Entonces, si el libro de las tierras vírgenes nos habla de un iniciado, que sería Mowgli, Kim nos está hablando del compañero. ¿Quién no nos puede decir que el hombre que quiso ser rey sea para tercer grado? Bellísimas obras, además, todas. Mi hermano Miguel, es obvio que el personaje de Tarzán tuvo una influencia de Mowgli, ¿no? Pero, ¿cuál sería la opinión que te merecería el contraste de ambos? Porque, bueno, Tarzán fue creado, me parece que hasta después de 1911, 12, algo así, ¿no? Así es. No es con un afán denostativo, sinceramente, pero yo creo que fue Tarzán la versión americana de la cuestión de niños en la selva. Y lo estaba viendo y lo retomo de aquí, que más adelante no se ve, pero más adelante se los puedo proporcionar. Hay un análisis que se hace de los niños incursionaban en la selva. Se dice en las leyendas hindús o indias que los niños al perderse en los bosques, en las selvas, se convertían en lobos, que también ahí viene una cuestión muy, muy particular. Y que muchos niños, Mowgli no era más que una leyenda que por ahí le estaba dando vueltas a la cabeza a Rudyard Kipling, pero hay tantas otras que inclusive una niña que se había perdido, le costaba trabajo, un niño que le costaba trabajo incorporarse, perdió él la vida porque nunca se pudo adaptar a la forma de caminar, inclusive de vestir, ni de alimentarse. Fue un caso muy connotado y fue caso de estudio.
fue cierto. Tarzán viene siendo la respuesta como un poquito mejorada de lo que se trató de hacer, porque él ya se incorpora, se comunica con los animales, dirige a los animales y va cuestionando acerca, pues, de la protección, el trabajo en equipo y sobre todo la justicia. Él va más enfocado a la justicia. No habla mucho de luchas de clases, no habla mucho de, a lo mejor, otros preceptos que aquí nos manejamos dentro del libro de las Tierras Vírgenes. Pero yo creo que también es buena propuesta, una propuesta americana acerca de las mismas leyendas. Los niños que se van perdiendo en los bosques y que decían que se convertían en lobos. En este caso, se convirtió en el rey de los monos. Partiendo de ello, que si los monos en el libro de las Tierras Vírgenes era un pueblo sin ley, acá su líder, que era Tarzán, les imponía como la forma de trabajar una ley. Entonces, digo, es bajo la misma óptica, parten de lo mismo, pero pues también es muy bien vista en lo particular. Yo creo que también es recomendable y pues muchos crecimos con las historias fantásticas de Tarzán. Muchas gracias. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Douglas Cárdenas, nuestro consejero del SEMI por Aruba. Adelante, por favor. Buenas noches, querido presidente del SEMI, nuestro secretario, mis consejeros del SEMI, a mis queridos hermanas, queridas hermanas, amigos y amigas, y especialmente a ti, Miguel Darío. Verdaderamente, qué belleza, qué bonito quitar pétalo por pétalo a un libro y llevarlo a una semejanza a la masonería. Es importante recordar, Rubén Darío, que la interpretación de cualquier obra literaria puede variar según la perspectiva del lector. Sabemos eso, y en la psicología está basado en eso. Y algunos pueden encontrar simbolismo o correlaciones con temas masónicos, como lo hiciste tú. Y específicamente en el libro de la selva. Es lástima que no podemos llegar un poco más allá, porque somos discretos dentro de la masonería. Pero una posible interpretación que yo me recuerdo yo no leí el libro, yo leí el libro cuando vi la película en color en un cine, que costaba $1 bolívar la entrada, imagínate. No me digan viejo. La interpretación de ese libro, cuando yo lo comencé a explorar, era de la identidad y la pertenencia. Mowgli se debate entre su relación con los animales de la selva y su conexión con los seres humanos. Porque lo avisaban que era un cachorro humano. A través de su experiencia y desafío, ¿no?, en la trama que hace Kipling, Mowgli debe descubrir quién es y dónde se siente más cómodo, ¿no? Y este viaje de autodescubrimiento se refuerza con la importancia de la identidad y lugar a cada persona se encuentra en el mundo, y esa es la masonería. Verdaderamente te felicito porque Scout nunca fui Scout. Y tuve la oportunidad, mi padre me quiso meter en Scout, y en aquella época yo era, ¿cómo decirte?, en mi colegio desde muchacho, porque era internado en la primaria, después en la secundaria fue militar, internado militar. Yo decía, no, yo no puedo ser scout, porque yo lo veía como bobo. Pero cada vez que yo escucho los scouts, casualmente aquí en el SEMI, es que tuve interés de escuchar scout. Verdaderamente era más inteligente de lo que yo podía haber pensado, de lo ignorante y estúpido que yo fui cuando era muchacho.
verdaderamente me haces autoanalizar más libros infantiles. Pero veo que la mentalidad del hombre, a ver los animales más inteligentes que el hombre, es lógico, ellos viven. Y lamenta, aunque tengamos razón, nosotros los hombres sobrevivimos. Esto de cuanto, Miguel. Gracias. Gracias, querido Douglas. La verdad es que es un gusto y un honor pues vuestras palabras y la atención que nos has prestado y que nos hayas permitido ingresar a tu santuario. Respondiendo un poquito lo que decíamos del Tarzán, en lo que estaba estudiando y viene, dice, no es erróneo afirmar que el estadounidense Edgar Rice Burroughs se inspiró para crear a Tarzán en las obras de Kipling, pero tampoco lo es decir que supo sacar fruto de su talento al multiplicar las aventuras de un héroe africano y darle una estatura mundial. O sea, lejos de sacar más la sabiduría que nos trató de manejar Rudyard Kipling, él se fue por el vamos a sacar al héroe que ayuda en esa parte, ¿no? Quizás metiendo un poquito la cuestión, insisto, la visión norteamericana, la visión americana de que el mundo necesita héroes para poder sobrevivir. Bueno, diferentes tópicos al fin de cuentas, ¿no? Kipling, un imperialista, y Estados Unidos, pues más por la merchandising, mercadotecnia. Muchas gracias. ¿Podrías abordar un poco más sobre esta parte de no admitir a Mowgli a la manada? Ya lo comentaste, ¿no? Tal vez por un aspecto de clases, ¿no? No puedes, tanto la clase, la cuestión clasista americana, inglesa, como también la cuestión clasista de la India, ¿no? Que estaba completamente estratificada, ¿no? Es una de las estratificaciones más geniales, inclusive así definida por algunos, en la forma en la que estaba generada la sociedad india. Sin embargo, me parece que ahí también hay un reflejo de la gran discusión filosófica, ¿no? De si el hombre es por naturaleza malo o si no lo es, ¿no? Porque pues es un peligro. Admitir al humano era un peligro, ¿no? Y si se daban la oportunidad, probablemente había ese riesgo. Sin embargo, lo corrieron y de alguna manera tuvo un resultado favorable, ¿no? ¿Podrías ahondar un poco más en ello? Claro que sí, trataremos ver un poco. En el primer cuento, la primera narración, que es lo que da parte en pie a toda la obra en Los Hermanos de Mowgli, el hecho sucede de que, a grandes rasgos, Shere Khan ataca una aldea. Esta aldea está por leñadores y uno de los niños por ahí queda abandonado. Shere Khan se quema la pata y le es también conocido como el cojo porque tiene una pata que se le quemó. Entonces Shere Khan le teme al fuego, a la flor roja. Se queda abandonado el niño es rescatado y es llevado con la manada de lobos. Ahí la papá lobo y mamá lobo le dicen, no puede permanecer aquí porque es un ser humano. Y pues, ¿qué hacen? Ser humano. Pues es que tarde o temprano matan. Ellos o se concibe la obra de que el ser humano al crecer mata. Por eso también la ley de la selva te dice, no mates ni siquiera al ser humano porque es el ser más indefenso de entre todas las cuestiones animales. Al final, quienes abogan por ello es tanto Bagheera, que ofrece un trueque por un toro cebú que había cazado, y Balú también se compromete a enseñarle la ley para decir, bueno, se va a ir por el lado recto de nuestros usos y costumbres dentro de la ley de la selva, le voy a enseñar la ley. Pero todos estaban en la connotación de que iba a crecer y que tenía que regresar al mundo profano, a la aldea del hombre, una vez más. De ahí ya lo dejaban, yo creo que parte de la lectura es, ¿qué sucederá si regresa? ¿Llegará entonces a cazar a cualquier animal? Él tenía la consigna de que
lo que le había hecho Shere Khan, el entorno general de la selva, lo tenía que vengar, y es decir, tenía que cazarlo, desollarlo, y lo hicieron. Él no lo hizo solo, sino lo hizo con un complot entre varios animales para poderlo cazar. Es de la única forma en que entre todos, pues terminan o exterminan parte del mal. Entonces, sí es interesante, les quiero dar nada más lectura así tan sencillo. En ese momento, en esa noche del consejo, como cuando se está llevando a lo mejor una reunión de tercera cámara, ¿lo vamos a aceptar, sí o no? Estaban en discusión todos los elementos. Balú dice, es el único animal de la especie que no puede interferir, y dice que si se puede permanecer el cachorro humano. Cachorro humano, yo hablo a favor del cachorro humano, que se quede. Y entonces Aquela dice, vean bien, ustedes, vean bien, ¿se va a quedar o no se queda? Shere Khan dice entonces, es una vergüenza que si se va a quedar, a lo mejor lo van a terminar matando. Por lo demás, puede ser útil que ustedes en la casa, cuando sea mayor, ya en ese momento habló Balú, vas a objetar que te llegue a matar. Entonces ahí queda como que pues, lo vamos a dejar aquí por lo que se está haciendo de trueque, pero nadie garantiza que más adelante, al crecer y al tener esa inteligencia, la vaya a utilizar en contra de su misma camada, en contra de los integrantes de la selva de Shawnee. Y es por eso que Shere Khan quiere exterminarlo, porque es el momento, lo quiere cazar ahora que es cachorro y no cuando sea humano. Entonces ahí se van metiendo ciertas circunstancias de análisis, y todo en las primeras líneas del libro de las Tierras Vírgenes. Bellísimo, muchas gracias. Y que ahí vendría también la conexión con el libro con el mito de Prometeo, ¿no? Y el dominio y el uso del fuego como una herramienta o como algo que nos puede, sí, hacer una parte destructiva, pero finalmente algo que nos puede ayudar en esta vida, en este plano de existencia, ¿no? Vamos con la participación de Guillermo. Adelante, por favor. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Nogales, Sonora, presente. Primero, felicitar a mi venerable maestro, Miguel, quien durante un tiempo fui adoptado por Delta a través de las ondas ahora que estuvimos en pandemia, que no podíamos movernos. Yo vivo en Nogales, Sonora, y soy scout desde 1968, hermano masón doble vez de Miguel, y me asombra su conocimiento y su sapiencia para comentar lo que nosotros hemos vivido a través de muchísimos campamentos y de muchísimas actividades, de muchísimas ceremonias. Y si en un momento dado los que nunca han sido scouts participaron algún día en una fogata, en un campamento, en una ceremonia de iniciación de los niños a cualquier nivel, se van a dar cuenta de la similitud que tenemos con la masonería, empezando por el número 3. Dios, patria y hogar, lealtad, devoción y pureza. Si ustedes observan la flor de lis tiene un pétalo más grande, que es el pétalo central, que es el venerable maestro. Tiene 2 pétalos laterales, que son el primero y segundo vigilante, y todos están unidos por un círculo, que es un momento dado todos los hermanos que pertenecemos a ese grupo scout. Así como en la masonería existe la Gran Logia, que se reúne ocasionalmente. Aquí también yo soy, ahorita tengo la fortuna de ser el presidente del movimiento Scout en Sonora. Me toca manejar 17 grupos Scouts de todo el estado de Sonora, y también tenemos reuniones, se llaman consejos de provincia, que es una como especie de reunión de Gran Logia en la cual todos los grupos Scouts a través de sus representantes nos juntamos para definir la política de la asociación en lo que corresponde al estado de Sonora, obviamente basándonos en los lineamientos de la asociación a nivel nacional. Mi hermano, un gran abrazo, un fuerte saludo de mano izquierda. Ya sabes mi admiración que tengo por ti, por los conocimientos que tienes, y cuando alguna ocasión tengo oportunidad de estar en la Ciudad de México, hay muchos hermanos que estamos como dice Miguel, en un grupo que se llama Scouts Masones, y estamos de diferentes asociaciones Scouts. Nos une el beneficio de los niños, nos une el que los muchachos crezcan, sean autosuficientes, y así como en la masonería nos dedicamos desde que empezamos, yo soy iniciado desde el 2003,
Empezamos por labrar nuestra piedra en bruto para ser mejores. En el movimiento Scout, todo lo que nosotros hacemos para los muchachos es para que ellos aprendan a ser autosuficientes y sean mejores ciudadanos. Definitivamente. Es un gusto y un placer participar en esta ocasión, escuchar a mi hermano, lo he escuchado en otras pláticas que nos ha dado a nosotros en el movimiento Scout. No crean que es la primera, ha dado varias para nosotros y espero que nos sigas abrevando con tu conocimiento y tu capacidad para que el movimiento Scout y la masonería, que están unidos de la mano, se conozcan a través del territorio nacional. Muchas gracias, jóvenes. Siempre listo para servir. Que así sea, muchas gracias, hermano. Vamos a... De hecho, tenemos, para quien esté interesado en profundizar un poco más el tema de la relación del escultismo con la masonería, hay una conferencia en la plataforma del CEMI Global, dada por nuestro hermano Miguel, en la que profundiza más este tema de la relación masonería y escultismo. Vamos con la participación de nuestro hermano Ajax. Adelante, por favor. Buenas noches. Qué gusto escucharles y saludarles, hermano Anatayel, presidente del CEMI. Muchas gracias que haces posible todos estos temas para compartirlos. Hermano Miguel, tú y yo somos de la misma sangre. Realmente he disfrutado el tiempo de escucharte, no había tenido el gusto de hacerlo antes. Y hay tantas cosas dentro del libro de la selva, de Rudyard Kipling, y los otros capítulos que no son del cachorro humano, de Mowgli, como ya mencionabas, de Kim, pero me hace pensar que ese cachorro humano no significa que cualquier ser humano puede o tendrá la capacidad para ingresar a la manada del pueblo libre, que ese es su nombre. El pueblo libre, pues qué más que relacionarlo con la francmasonería. Es bastante directo, pero tampoco la orden está para todo ser humano. Necesita características que alcance ese adjetivo de ser humano. En este caso, Mowgli lo demuestra y quienes van a hablar por él, que son los dos vigilantes, lo hacen. Pero me hace pensar en estos animales de la naturaleza como unas fuerzas o seres superiores a las cuales aquel ser humano que busque trascender, las puertas del templo le pueden ser abiertas. Va más allá de que sea un cachorro humano, porque sí, como bien mencionaba el hermano Antayel, el hombre nace bueno o nace malo, ¿sí? en ello. Pero quiero hacerte una pregunta muy específica de un capítulo que me ha atrapado hasta el día de hoy. El Ancus del Rey. Este lugar a donde entra Mowgli, llenísimo de tesoros como nunca había leído que se describiera, pero es precisamente ese colmillo de elefante, incrustado de tantísima trabajo de plata, de oro, pedrería, ¿qué simboliza para ti, mi hermano, dentro de la orden? Gracias, querido hermano Ajax, un gusto y también pues agradecido mucho porque nos hayas dejado entrar en tu hogar. Y qué pregunta. Quiero partir un poquito hacia atrás. Antiguamente en usos y costumbres dentro del lobatismo, no todos ahora actualmente, utilizaban el Ancus del Rey. Dentro del marco simbólico que habíamos manejado en el lobatismo, pues está un tótem, están llamados por diferentes nombres a cada uno de los dirigentes encargados de la sección de lobatos,
Y dentro de esos marcos simbólicos está la salida de Sher Khan, por ejemplo, que se la dábamos al niño que había sido premiado por su mejor desempeño. Están los cuadros, los marcos, el cuadro de adelantos, donde se les entregaban rupias, entonces todo va connotado con esa situación. Yo en lo particular, de una vieja escuela, adopté el Ancus del Rey, que sí, es ese cetro que a su vez era con que le tocaban o le picaban, es una pica afilada, donde a la familia de Hati, que le llamaban los antiguos o los tres, porque eran los descendientes de Hati. Hati es el elefante que aparece y que también aparece en la versión de Walt Disney. Era también un sabio. Hati era uno de los elefantes más sabios en todo el libro de las Tierras Vírgenes, en la selva de Shawnee. Y se había quedado en esas moradas porque representaba la locura, aquel o un maleficio, aquel que la portara lo iba a invadir la ambición y la mentira. Entonces, estamos entrando otra vez una connotación muy importante con los que están en el segundo grado. Te decía, te volvía loco, te daba como ser más materialista, te alejaba de la espiritualidad. Cuando ya me explicaron eso, entonces lo dejé de usar, ya no lo entregaba como premio, porque aparte sí resultaba ser pues una pieza como muy venerada por algunos viejos lobos. Le pondríamos su diamante, le pondríamos diamantitos, es decir, lo hacíamos muy, muy llamativo, pero desde el hecho de que está tallado en marfil, eso representaba pues la muerte de los elefantes, y si con eso lo ayudaban para picarles las patas o las costillas a los elefantes, pues era un símbolo prácticamente de poder que te ofuscaba, te quitaba la inteligencia y era como algo apreciado por la ambición. Es esa, yo creo que puede tener la relación de el Ancus del Rey, y lo detalla muy bien en el libro de las Tierras Vírgenes. Prácticamente te daba un aspecto de locura, te volvías loco al momento de tener en tu posesión el Ancus del Rey. Espero haber satisfecho la pregunta, querido hermano Ajax. Muchas gracias, mi hermano Miguel. Bueno, ya sabrás, desde 2016 hemos intentado generar una labor de desmitificar a la masonería y también a algunas de las instituciones afines como el escultismo. Por ahí alguna vez vi o leí sobre una teoría que establecía que el escultismo había sido creado como una respuesta de la corona británica del entonces para empezar a militarizar a las juventudes, porque ya se prevía justamente la posibilidad de la Gran Guerra, ¿no? ¿Tienes algún dato al respecto y qué opinión te merece esta cuestión? Sí, claro, gracias, Ana Taller. Inclusive la primera temática que manejamos, les representé una caricatura que era una señora asistida por un scout y era la madre patria, la imperialista Inglaterra, la vieja Inglaterra, auxiliadas por las juventudes, y que era una preparación ideológica, que ahora está tan en boga en los medios aquí en México. Era de meterles una ideología de imperialismo y de mantenerlos. En su momento, el fundador Robert Stephenson Smith Baden-Powell Ojibwe, mejor conocido como Baden-Powell o BP, dijo, no voy a caer en eso, porque inclusive también había juventudes hitlerianas que tomaban prácticamente lo mismo. La forma de organización, no los ideales que perseguían, esencialmente se fueron por la forma de organización en la que creían en patrullas, se organizaban de esta forma, y la metodología, no tanto los ideales. Baden-Powell dijo, no lo podemos permitir, y entonces es cuando se retira, y él, siendo militar, dice que no participen los muchachos. Si bien participaban en labores de mensajería, en labores de hacer la asistencia mientras los hombres estaban en la guerra peleando, ellos se hacían cargo inclusive hasta de docencia. Viene la docencia mutualista, de prácticamente ponerse como el hermano mayor que enseñaba en las academias durante la época de la guerra allá en Inglaterra. Entonces, creo que sí viene una
parte de verdad, es una media verdad que se haya hecho con esos fines. Y prueba de ello es de que aún hoy, pues nos abstenemos de participar. Inclusive recientemente estuvimos los compañeros estuvieron en el Jamboree en Corea haciendo la reunión anual de varios tantos países. México estuvo presente, por supuesto, y se entrelazan los fraternos brazos de hermandad, fraternidad, es lo que provocamos, que se genere esa parte, ¿no? Si nos preparamos para la guerra, creo que en su momento sí fue una piedra que desbastar ahí, pero se detuvo, yo creo que a tiempo. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de Jorge Uriola. Adelante, por favor. Hermano Jorge, ¿estás ahí? Bien, mientras se prepara Jorge Uriola, vamos con la participación de Claudio Meléndez. Adelante, por favor. Terminaremos con la participación de nuestro respetable hermano Yair Echeverría. Adelante, Claudio, por favor. Sí, muchas gracias. Se adelantó precisamente usted, hermano Anatayel, con esta pregunta de la educación militarizada que se habla en los scouts. Hoy en día, por algún motivo, en esta situación de la pedagogía, se habla de seres humanos para la paz, y en el caso de los scouts y su cercanía con estas reglamentaciones, ha habido esa crítica, ¿no? Como ya lo mencionó nuestro hermano que está dando el curso, ha sido una estructura de paz, un fomento de paz y de sana convivencia a los grupos scouts. Inclusive algunas otras religiones como las protestantes han hecho una que se llama Ictus, que también es muy parecido a los scouts. Se inició en Centroamérica. Pero sí, o sea, nada más el comentario, la pregunta es esa. ¿Qué tanta diferencia hay hoy en día que ya la pedagogía está en esta propuesta de la no militarización y de construir sociedades más pacíficas? Sería todo mi comentario y mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, querido hermano, y también por vuestra asistencia y atención, y sobre todo por la pregunta. Por eso comencé prácticamente esta disertación con la cuestión de la educación. Nosotros estamos abocados dentro de ese rubro de la no formal a la educación, tanto en valores, en creencias, en virtudes de los propios muchachos. Si bien tuvimos un nacimiento militar por el mismo fundador, que en su momento fue militar, hay un libro muy interesante que se llama Las dos vidas del héroe de William Hillcourt, y él denota que Baden-Powell tuvo dos momentos importantes: su vida cuando fue militar, que es cuando la vivió, padeció y tomó la fuerza para hacer el movimiento Scout, y la vida ya muy adulto, 80 y tantos años, para ser el irrigador de todo el movimiento Scout a nivel mundial. De ahí es donde sale la parte de hacer los jamborees. Él asistió a unos cuantos primeros jamborees, la reunión mundial de todos los Scouts. Entonces, si bien tuvimos, no lo negamos, una formación militar con instrucciones, inclusive con el ropaje, haciendo un paréntesis, en México cuando llega el movimiento Scout, llega con un color caqui. Tuvo que haber sido adaptado y cambiado porque en México se estaban librando guerras después de la revolución, y se tuvieron que quitar esos colores caquis porque nos denotaban que éramos paramilitares o militares. Cerrando esa parte, entonces yo creo que, abriéndolo otra vez, nosotros también tenemos una sección que se llama tropa, sacada del sistema de patrullas que en su momento lo estableció igual, junto con otros ideólogos, Baden-Powell, el sistema de 6, Rodan Phillips, que también tengo entendido fue hermano masón. Entonces sí tuvo mucha contribución, hubo muchos intereses de retomarlo así por la parte militar, pero ya se fue nada más en cuanto a la formación y estructura. Y todo lo que mencioné de un programa, de un método, de una pedagogía y de un sistema de principios, y sobre todo para poder hacer valorar lo que es el muchacho, y tanto el adulto y el muchacho participando dentro del movimiento Scout, es
para cuestiones de paz, de convivencia, de involucrarse con la propia sociedad. Si retomamos ciertas raíces militares, es simplemente por organización y lo que estuvo en su momento dándonos el movimiento Scout de la idea de Baden-Powell. Es lo que yo puedo comentarte. Gracias. Perdón, no podía. Vamos con la participación de Cristian. Por favor, adelante, hay que encender la cámara. Y aparecer en la pantalla, desde luego. Bueno, mientras se puede poner en su pantalla Cristian, vamos con la participación de nuestro respetable hermano Jair Echeverría. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi hermano. Me parece que ya había regresado ahí Jorge, pero bueno, adelante, adelante. Voy a adelantarme. Mi hermano Miguel, muchísimas gracias. Bueno, perdón. Muchas gracias. Buenas noches a todos. El SEMI, como siempre continúa trabajando y estos temas no son la excepción, ¿no? El escultismo, algo que también formó parte de mi juventud y que lo recuerdo con mucho cariño. Mi hermano Miguel, me hiciste recordar aquellos tiempos, pero fíjate que mi pregunta va enfocada mucho a que se relaciona esta cuestión de Mowgli y el libro de la selva con los lobatos o las gacelas, no tanto con otra división de los scouts como son los troperos, los expedicionarios o los clanes, ¿no? Está únicamente, vaya, tomada para esta sección. Yo fui tropero, nada más estuve en tropas, lo vi desde una perspectiva de lejos, pero si ese contexto también se aplica para otras divisiones en el escultismo, ¿no? Esta, pues, idea tomada, porque me acuerdo que había el jefe Balú, ¿no? En los lobatos, por ejemplo, en las niñas, en las gacelas tenían otros nombres, inclusive de los escarabajos, muy al estilo egipcio. Mi pregunta es si también se puede aplicar para otras divisiones de los scouts. Y nada más como último comentario, recuerdo esta parte que comentaba mi hermano Natayel de relacionar la historia de Prometeo. Justo me acuerdo mucho esta parte donde el rey Louis le pide a Mowgli que le dé el secreto de cómo hacer fuego, ¿no? Que él quiere el conocimiento, que quiere ser como él, no quiere ser mono, quiere ser humano, quiere tener esa cuestión para tener poder, ¿no? Y evidentemente, aunque se decía el animal más débil de la selva, cuando crecía, pues tenía la inteligencia, ¿no? Tenía esa parte de ser, inclusive dominar. Es por eso el cual el Shere Khan lo quiere matar, ¿no? Antes de que sea hombre y lo pueda cazar, ¿no? Entonces, por mi parte es cuanto, mi hermano Miguel. Muchas gracias por una conferencia más acerca del escultismo. Y siempre listos, como dicen los hermanos scouts. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, querido hermano Jair. Pues un gusto también, y pues a ver cuándo nos vamos otra vez por allá de paseo a Teotihuacán. La verdad es que fenomenal. Y hay muchas cosas también. Digo, les comento, si han tenido la oportunidad de hacer un campamento al aire libre con las estrellas, cómo orientarse, la cuestión astronómica en Teotihuacán es fenomenal y fantástico hacerlo. Si han podido ir a acampar a la playa y todo eso, es fantástico ver el oleaje y dormirte con la olas, ¿no? La verdad es que son experiencias inmutables que dices, las volvería a vivir, ¿no? Digo, claro, ahora ya con un colchón inflable, aire acondicionado mejor, bueno, ya hay muchas cuestiones novedosas que nos han hecho un mejor beneficio. Sí, yo creo que se puede adaptar cualquier historia siempre que haya preceptos que enmarcarles a los jóvenes. Hablando en forma general, y bueno, no solamente de ASMAC, porque hay otras tantas asociaciones scout hermanas, fraternas, como decía nuestro querido hermano Guillermo Pereda, nos hemos organizado con los de Puebla, con los de Veracruz, que pertenecen a otras organizaciones, así como es la masonería, que hay otras tantas regulares y irregulares, es hacer lo mismo aquí, pero no nos abocamos a ello. Nos vamos por el lado de la fraternidad. ¿Qué convicciones y qué nos unen más que nos desunen?
En ese aspecto, pues podemos tomar el libro mismo de Kim y dárselo, como yo te decía, a los de tropa. Los de tropa vienen siendo pues el segundo grado y los de clan ya podrían ser hasta el tercer grado. O sea, podemos adaptar tantas cosas. Alguien dice tropicalizar las ideas a que tú le puedas sacar jugo. Todo lo que te lleve a un objetivo común, que es el crecimiento personal, el que las personas sean bondadosas, caritativas o como decíamos en algunas otras partes, inteligentes, rectas, valerosas, prudentes y filantrópicas, pues bienvenidos sean. Cualquiera de las historias a nivel universal, la Ilíada, cualquiera, mucho en Popol Vuh también hay muchas connotaciones. Si eso nos hace ser mejores personas, mejores ciudadanos, tener una mejor conciencia, y ya me estoy yendo un poquito al cuarto grado, pero ser mejor la versión de uno mismo, adelante. Utiliza el libro de las tierras vírgenes, el Cid Campeador, cualquiera, los relatos de Foresta Andil, que ya se dejaron de imprimir, que era para las gacelas, cualquiera lo que te ayude a ser mejor persona, bienvenido. Yo creo que el mundo hoy nos necesita más que ahora porque los tambores de guerra están sonando. Y curiosamente en África. Y curiosamente para extraer las partes más valiosas, ¿no? Y todo esto porque, por una ambición, por un Ancus del rey, por algo que es tan inefable como no está, en un momento lo tenemos y en otro no. Pero sí, se puede adaptar cualquiera de estas historias para un crecimiento personal. Espero haber contestado. Gracias, Jay. Muchas gracias. Vamos con la participación de Jorge. Adelante, será la última participación de la noche antes de pasar al comentario de cierre de nuestro ponente del día de hoy. Adelante, por favor. Buenas noches a todos mis queridos hermanos. Un saludo especial a mi querido de doble sangre Miguel Darío. Es un gusto verte y escucharte, como siempre ha sido. El libro de las tierras vírgenes en particular, y dentro de él, el libro de la selva, tengo la impresión de que es simbólico. Esto es, se puede interpretar desde diferentes ángulos e incluso le encontramos otros aspectos en lecturas repetitivas. Se va enriqueciendo. Algo que noté desde siempre, la primera lectura, pues fue por allá de 1974, ya como scouter, es que no tiene moralejas. Y esto es una genialidad de Rudyard Kipling, porque no encajona la transmisión de sus conceptos a algo, no nos direcciona en un sentido, nos permite una libre interpretación. En ese sentido, y ya con la visión de la masonería, el Ancus del Rey, que también, al igual que mi querido hermano Ajax, me pareció muy interesante, lo veo como el desprendimiento de los metales. Y que en la masonería precisamente decimos que no nos interesan riquezas ni títulos, porque eso te atrapa, eso te vuelve loco, eso ya te da una dirección en un solo sentido, no te permite esa libertad de actuar, de construirte. Veo acá como la maestra que le enseña respecto de las virtudes. Es en particular ahí cómo le enseña a Mowgli a vencerse a él mismo, vencerse en cuanto a la ambición, superar el buscar esas riquezas limitadas, materiales, para poder crecer, para poder desarrollarse en muchos otros ambientes. Sin embargo, sí me gustaría, si me hicieses el favor, si nos hicieras el favor, de comentar algo respecto de otro momento, hay muchos, pero uno que me parece muy interesante es esa entrevista con Hati, cuando está Mowgli platicando precisamente con Bagheera y le dice de una forma casi displicente a Bagheera, dile a Hati que venga a verme. Bagheera se sorprende y dice, oye, estás hablando de alguien muy importante, así como, que venga a verte, en lugar de que tú acudas. Sí, dile que quiero hablar con él de este aspecto. Y le da una clave.
Y cuando llega Hati, no le habla directamente, se pone a hablar con Bagheera y le cuenta una historia. Y al final Hati, sorprendido de esto, le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué interpretación le darías tú? Creo que eso sería algo que enriquecería a mi punto de vista, porque pues veo que también te ha llamado la atención y le has dedicado tiempo al estudio al libro de las tierras vírgenes. ¿Esto es cuánto? Gracias, querido y venerable maestro Jorge. Un gusto y qué bueno que te hayas dado la oportunidad de permitirnos regalar unos cuantos minutos para esta plática. Que la intención fue esa. Es un sábado Scout, de 4 a 6, cuando íbamos tradicionalmente al movimiento Scout. Aunque hubiera llovido, era lo más rico que se hiciera una charca de lodo y todo el mundo haciendo los juegos que nos tocaba dentro de la propia charca. O sea, los impermeables, pues nada más servían para que te sentaras y se guardaran, porque de ahí en fuera las mamás siempre nos regañaban por qué dejábamos a sus hijos totalmente enlodados. Pero bueno, alguien dice, los niños conocen la química del lodo mejor que nosotros. Ancus del Rey. También recordar que de acuerdo a la lectura que nos da el Ancus del Rey, no es en sí malo por el objeto, sino lo que genera, que es, como bien decía Natayel y alguien más, es una interpretación de lo que te da este cetro de poder. Y tanto era que inclusive dentro de esa cueva estaba rodeada por la serpiente. Y la serpiente, recordemos que también tiene una cuestión ahí hasta cabalística y bueno, tiene otras connotaciones muy interesantes, pero la asocian con esto de que es como un objeto del deseo en esa primera parte del Ancos del Rey. Insisto, no es malo por sí mismo el objeto, sino lo que representa y lo que uno llega a interpretar, porque aquí de las personas que estamos reunidos le podemos dar tantas definiciones diferentes a este objeto y nada más tiene una definición por sí misma. Y yo creo que depende también del estado de conciencia. En cuanto a los diálogos que llevan Hati, recordemos que Hati, a diferencia de lo que nos dice la versión de Walt Disney, pues no es ese coronel que lleva a los elefantes marchando, no. El elefante es uno de los animales que más tiempo tiene o más longevidad tienen de vida. Por lo tanto, él siendo descendencia de la primera camada de elefantes, llevaba toda la sabiduría. Por eso era como el Past Master que sabe lo que se le ha entregado, que son esos secretos de la selva. Y que uno mismo, para poder acceder a ellos, pues tenía que mínimo estar a su altura. Y un cachorro humano no podía ni siquiera estar a la altura de un Hati. En segunda es el estado de conciencia o de sabiduría. Por eso era como muy irreverente, lo veía así, yo creo que Hati decir, no cualquiera se va a acercar conmigo a obtener los secretos. Y ahí viene otro mensaje. Para que haya sucedido un crimen de Iván Aviv, tuvo que haber habido 3 que hayan negociado, pactado su muerte, aparentemente para sacar un secreto. Lo mismo está haciendo, por eso es que únicamente se dirige con alguien más parecido, con Bagheera, que es la única que dice, bueno, el diálogo lo voy a tener contigo, porque sé que el otro no está ni a la altura ni con el conocimiento suficiente para poderme darme a entender. Entonces yo creo que esa podría ser como que un juego de solamente voy a hablar con los que sepan de lo que estoy diciendo. Y es interesante porque de ahí también se desprende ya después cómo es que Bagheera entonces le enseña la forma de acercarse, no solamente de cazar, sino de acercarse a este conocimiento que es prodigioso en la mentalidad de Hati. Y es ahí como se lleva parte de la historia. Espero haber contestado la respuesta afirmativamente para vos, querido hermano Jorge. Pues muchas gracias nuevamente, hermano Miguel. Bellísima conferencia y pues ya tienes tu nueva conferencia, ¿verdad? Ya el título ya lo tenemos. Nada más falta que me digas para cuándo. Seguramente será esta cuestión del hombre que quiso
ser rey o que pudo reinar. Sería importante, ya que tú nos indiques si la quieres para iniciados o para público en general. Me parece que se le puede también sacar muchísimo jugo a ello. Y pues bueno, pues regálanos por favor el día de hoy tu comentario de cierre en esta noche mágica. Adelante, por favor. Gracias, querido hermano presidente, hermanos, hermanas, amigos todos, internautas que están incursionando, pues la verdad es que es un gusto, un privilegio y un honor que me hayan permitido estar cerca de ustedes, abriéndome sus santuarios, sus templos, sus casas, sus cubiles, que nos hayan dado la oportunidad de ser escuchados. Estas circunstancias de todo lo que puede tener de información para nosotros, inclusive para cualquier gente normal, es de leer y entender y ver qué nos están tratando de decir los libros. Ahora que está tan en boga de quemar los libros, pues yo creo que este es un oasis de nosotros, como bien dice nuestro querido hermano presidente, y tiene bastante el contexto, hay que democratizar el conocimiento, que sean a puertas abiertas y humanizando con tecnología. Ya 3 años que iniciamos o fuimos partícipes de estas interacciones digitales, yo creo que algo se está haciendo bien, y por lo menos para con uno de nosotros, para los que están a nuestro alrededor. No seamos tan vanidosos y decir que lo hagamos por la humanidad. Creo que todavía estamos lejos. Pero si a alguien le hicimos cambiar un poquito el estado de conciencia, por lo menos un 1% del día de hoy, y que mañana sea mejor persona, creo que el objetivo del SEMI está cumplido. Por lo menos por hoy, y solo por hoy, se ha logrado fraternidad con las 100, 20 o 5 personas que estamos en este momento conectados, que bien podríamos estar en otra parte, en otro ámbito, en otros asuntos. Y henos aquí, estando como los lobos están sentados en la roca del consejo, esperando a que aquela diga, miren bien, lobos, miren bien. Y para terminar, todo mi agradecimiento de la oportunidad. Con esto yo me despedía de la manada de lobos, que estuve como dirigente, como aquela, primero como Aguantola y después como aquela por unos 8 años. Y la verdad, se los hago con toda la vanidad, con toda la hegemonía que uno puede tener. El trabajar con niños, créanme, son experiencias primordiales. Un niño jamás te va a decir mentiras. Si a un niño le dices cosas y él te responde con es cierto o es falso, lo está diciendo por convicción propia. A un niño es muy difícil de hacerlo mentir. A un niño, si le vas a prometer algo, cúmpleselo. También le decía parte del lobatismo y de Rudyard Kipling. El trabajar con niños, el de verlos con sus sonrisas, y en una de mis últimas etapas estuve trabajando con niños de síndrome de Down. La verdad es que son criaturas hermosas, muy nobles, que lo único que me dijeron es gracias. Se acercan, te agarran del pie y con una sonrisa te rompen el corazón. A ellos, para que tengan un mundo mejor, sigamos nosotros democratizando con el conocimiento y humanizando con tecnología. Y me despido así, que siempre lo hacía con los muchachos en su momento. Que el bosque, el agua y el viento te protejan o acompañen. Saber, fuerza y cortesía vayan contigo y te amparen. Tú y yo somos de la misma sangre. Gracias, gracias, gracias. Al contrario, bellísima conferencia, hermano, de verdad, muchísimas gracias. Voy a hacer llegar a la brevedad este documento que dice: el Centro de Estudios Masónicos Internacionales, SEMI, otorga el presente reconocimiento al venerable hermano Miguel Darío Lorenzana por haber dictado la conferencia número 378, Rudyard Kipling, le pusimos Sistema Moral, el 5 de agosto de 2023, era vulgar, democratizando el conocimiento, nuestro respetable hermano secretario ejecutivo y su servidor Antonio Natayel Montejano Arauz. Pues muchísimas gracias, nos vamos a despedir con un saludo de mano izquierda, como es la tradición, y pues siempre listos.
Muy buenas noches. Nos despedimos de los asistentes que nos observan desde el Facebook y haremos lo propio en la sala de Zoom. Que estén muy bien.